Hola a todos, mi nombre es Eva Quintana y soy la profe del CAP. Hoy os traigo las primeras 25 preguntas de un examen del CAP de mercancías que se ha celebrado el pasado 10 de septiembre en La Rioja, en Logroño. Pregunta número 1. El vehículo jaula es el normalmente utilizado en transporte de A. Barriles y botellas, B. Animales vivos, C. Mercancía a granel, D. Mercancías peligrosas. Bueno, este no es muy complicado. El que se dedica al transporte de animales vivos es el vehículo jaula, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Ahí tenéis, por si acaso lo queréis ver, una fotografía de un ejemplo de un vehículo jaula. Pregunta número 2. ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte? A. Remisión, B. Estiba, C. Carga, D. Consolidación. Bueno, pues esta también es bastante fácil. El arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte es lo que se conoce como la estiba. Recuerda que no solamente es importante la masa, no superar la masa máxima autorizada, no superar las dimensiones del vehículo, salvo en determinadas ocasiones, circunstancias especiales, sino también la manera en la que lo colocamos y lo sujetamos para que no vaya a desplazarse de forma peligrosa durante el transporte y se pueda deteriorar o pueda poner en peligro o bien al conductor, a la carga, al resto de la circulación, etcétera. Pregunta 3. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal? A. Cabeceo, B. Balanceo, C. Sobreviraje, D. Subviraje. Bueno, sobreviraje y subviraje podemos eliminarlas porque no se refieren al movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal, sino que en esos dos casos sería sobre su eje vertical. Si trazamos una línea a lo largo del camión, una línea longitudinal, ¿vale? Si el camión girase sobre esa línea, como si fuese un punto de pivote, pues veis cómo marcan las flechas blancas que lo que haría sería balancearse hacia la derecha o la izquierda. Entonces, cuando nos pregunten el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal se llamaría balanceo. Si esta línea, en lugar de cruzar de adelante a atrás, cruza de derecha a izquierda, entonces el movimiento que haría el camión al girar sobre esa línea sería hacia adelante o hacia atrás. En este caso sería el cabeceo, que es el movimiento que hace el vehículo en las frenadas y en las aceleraciones. ¿De acuerdo? Luego, si es sobre su eje transversal, sería cabeceo. Y si nos preguntan, como en este caso, sobre su eje longitudinal, sería el balanceo. Pregunta 4. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento de un camión? A. De la fuerza termotecnia lateral, B. Del centro de gravedad, C. Del porcentaje de nitrógeno, D. Del estado y superficie de la calzada. Bueno, pues como nos están hablando de rozamiento, el rozamiento es el que existe entre la superficie de la calzada y el neumático, pues se trataría de la respuesta D. Del estado y superficie de la calzada. Pregunta número 5. A igualdad de fuerza lateral, un camión alto. Bueno, pues recordad que cuanto más alto está el centro de gravedad, cuanto más elevada está la carga o más separada de ese eje longitudinal sobre el que gira el vehículo, vamos a tener menos estabilidad. ¿Vale? Cuanto más cerca está el centro de gravedad del eje de balanceo, es decir, que está más cerca del suelo, pues tiene mucha más estabilidad. Pensad en los coches de Fórmula 1 que va prácticamente sentado en el suelo. ¿Vale? Entonces, un camión, por ejemplo, que transporte paja, que son súper altos, aunque en realidad el peso de la paja no es demasiado elevado, pero al ser muy altos, tienen muy separado el centro de gravedad de lo que es el eje de balanceo. Por lo tanto, ahí tendrá menos estabilidad, es decir, que se inclinará más. Por eso, en este caso, la respuesta correcta es la D. Se va a inclinar más que uno normal porque su centro de gravedad
está más lejos del eje de balanceo. Ahí tenéis que no tendría la misma estabilidad, por ejemplo, el camión que está en la izquierda, que va sin carga ninguna, que el camión de la derecha, que tiene una carga y encima es una carga alta. Pregunta número 6. Para garantizar la buena tracción del vehículo, A, al menos un 50% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección. B, lo mismo, pero el 40%. C, la carga no debe estar distribuida por igual. O D, al menos un 20% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es la D. Al menos un 20% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección, ni el 50 ni el 40, un 20%, ¿vale? Tened en cuenta que el eje de dirección es el que dirige el vehículo, ¿no? Cuando giramos el volante, las ruedas directrices. Entonces, si estuviese excesivamente cargado, sería una dirección muy dura, sufriría la suspensión delantera. Si fuese demasiado ligero el peso sobre ese eje, estaría la dirección excesivamente blanda. Entonces, también puede ser peligroso y en este caso, si se sobrecarga el eje trasero, pues también sufriría la suspensión trasera. Al menos un 20% del peso del vehículo tiene que descansar sobre los ejes con dirección. La número 7. ¿Cómo se llama el vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado? A. Vehículo silo. B. Vehículo batería. C. Vehículo tolva. O D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Bueno, pues la respuesta correcta es vehículo silo. Ahí os he puesto un ejemplo, veis como una especie de cisterna, pero fijaros esta forma que tiene en la parte inferior porque sirve para llevar mercancías o bien que sean pulverulentas o que sean granos y se descarga por gravedad, es decir, pues se le quita, yo voy a decir la tapa, un poco cateto, pero bueno, se le quita lo que esté cerrándolo por la parte inferior y se deja caer la mercancía. ¿Vale? Ese es el vehículo silo. En una empresa de transporte de mercancías, realizar operaciones ordinarias de contabilidad es función propia. Bueno, esta es muy fácil. Si es contabilidad, pues evidentemente es función del personal administrativo. Pregunta 9. ¿Qué datos deben figurar en el documento de control administrativo de transportes de mercancías? A. Los contenidos en el libro de ruta. B. El nombre del cargador contractual y del contratista efectivo. C. La indicación de la dirección a la que dirigir las reclamaciones. O D. Todas las respuestas son correctas. A ver, bueno, pues en este caso la respuesta correcta sería la B. El nombre del cargador contractual y del transportista efectivo. El documento de control administrativo, como su nombre indica, es un documento de control que tiene que viajar junto a la mercancía, pues para el caso que tengamos una inspección en ruta por las autoridades de transporte o la Guardia Civil, ¿vale? Y ahí lo que tiene que figurar, entre otros datos, sería el nombre del cargador contractual, el cargador que figura en el contrato, el dueño de la mercancía, el remitente, a este se le llama de muchas maneras, ¿vale? Y el nombre del transportista efectivo, que es pues la empresa que está realizando el transporte. Pregunta número 10. En transporte internacional de mercancías, ¿qué permite la autorización bilateral de tránsito? A ver, aquí hay dos palabras que son fundamentales para resolver la pregunta. Una es bilateral. Algo bilateral es algo que tiene dos partes. Multilateral serían muchas partes, bilateral serían dos partes. Como estamos hablando de transporte internacional de mercancías, pues hablaríamos de dos países al ser bilateral. Si fuese multilateral, por ejemplo, pues como es la licencia comunitaria que incluye todos los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y Suiza. Pero al ser una autorización bilateral, pues solamente sería entre, por ejemplo, en nuestro caso, España y otro país. ¿Vale? Y luego la segunda palabra fundamental para resolver esta pregunta es tránsito.
Cuando vamos en régimen de tránsito significa que estamos atravesando el país, pero no estamos ni cargando ni descargando, solo lo estamos atravesando. Por lo tanto, si me están preguntando en transporte internacional de mercancías, ¿qué es lo que permite la autorización bilateral de tránsito? La A queda descartada porque dice transitar por un país y dejar, no dejamos mercancía. La B, transitar por un país y recoger, no recogemos mercancías. La C solo permite transitar por un país, en este caso sería la respuesta correcta. Y la D solo permite dejar mercancías en un país, no. ¿Vale? Hemos quedado que si es de tránsito solo permite transitar, atravesar ese país. La 11. ¿Cómo se puede describir el embalaje? A. Como cualquier material de diversas formas concebido para contener mercancías. B. Como cualquier medio material destinado a proteger una mercancía para su expedición o su conservación en depósitos o almacenes. C. Es el recipiente destinado a individualizar, conservar y presentar la mercancía. O D. Es una plataforma de carga. A ver, aquí la respuesta correcta sería la A. Me está preguntando por el embalaje, que es cualquier material que puede ser de diversas formas y que está concebido para contener mercancías. Aquí os he puesto para que aprendáis a diferenciar entre lo que es un envase y lo que es un embalaje. El envase, por supuesto, que también contiene la mercancía, pero sobre todo la individualiza y la presenta, ¿vale? Porque va a traer su etiqueta donde tú vas a poder ver de qué se trata y lo guarda de forma individual. Todos estos envases se podrán guardar dentro de un embalaje, que el embalaje es el que nos va a permitir, más que, además de transportarla, poderla apilar, ¿vale? Entonces, por eso aquí, como nos preguntan por el embalaje, puede tener diversas formas, porque puede ser cuadrada, puede ser un bidón, puede ser, y de distintos materiales, porque puede ser de plástico, puede ser de cartón, puede ser de madera, y que está concebido para contener las mercancías. Si fuese el envase, sería la respuesta C, que está destinado a individualizar, conservar y presentar la mercancía. Pregunta número 12. ¿A qué afecta la distribución incorrecta de la carga? Bueno, pues ya sabemos que si la carga no está bien colocada, por ejemplo, está más sobrecargada la parte derecha que la izquierda o el eje delantero más que el eje trasero, lo que va a afectar es a la estabilidad del vehículo. Entonces, al afectar a su estabilidad, también va a afectar a la maniobrabilidad del vehículo. Por eso, en este caso, la respuesta correcta sería la B. Ahí os he puesto un ejemplo. En el caso de la izquierda va bien colocada la carga porque va centrada, va sujeta, estibada. Sin embargo, en el dibujito de la derecha, fijaros que iría mal porque ni va sujeta. Por lo tanto, se puede ir moviendo, desplazando con los movimientos del camión y aparte, al ir más hacia la derecha que hacia la izquierda, pues compromete la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo. Pregunta número 13. Esta ya es un poquito más seria, esta ya es de tirar de memoria. Un vehículo frigorífico de clase C debe conseguir bajar la temperatura y después mantenerla a entre 0 y menos 10 grados centígrados, B entre más 12 y menos 10 grados centígrados, C entre más 7 y menos 20 grados centígrados y D entre más 12 y menos 20 grados centígrados. Bueno, pues aquí os he añadido una tablita, ¿vale? Primero, para que tengáis una primera cosa en cuenta que la suelen preguntar y es cuántos tipos de vehículos frigoríficos existen. Normalmente solo ponen el número, pero ya estáis viendo que existen 6 de la clase A, B, C, D, E y F. Y luego, pues, dependiendo de cuál sea el tipo de ese vehículo frigorífico, tiene que ser capaz, al ser frigorífico, tiene que poder bajar la temperatura con un equipo propio, ¿vale? Y mantenerla después en el caso de la clase C, pues entre más 12 y menos 20 grados centígrados, ¿vale?
Pregunta número 14. Para obtener la licencia comunitaria es necesario A. Disponer de al menos 2 vehículos pesados autorizados para el transporte interior. B. Al menos 5 vehículos. C. Acreditar competencia profesional para el transporte interior e internacional de mercancías. O D. Disponer de al menos 2 vehículos de cualquier capacidad autorizados para el transporte interior. A ver, aquí hay que tener una cosa importante en cuenta, y es que ya no se pide número mínimo de vehículos. Por lo tanto, A, B y D quedarían descartadas y la respuesta correcta sería la C. Tengo que acreditar competencia profesional para el transporte interior, que es uno de los requisitos que piden para poder hacer transporte. Acordaros que dentro de España no se llama transporte nacional, se llama interior, ¿vale? Entonces, uno de los requisitos para poder obtener una autorización administrativa es acreditar competencia profesional, ¿vale? Que se tiene el título de transportista, etcétera, y para hacer transporte internacional de mercancías y obtener, por tanto, una licencia comunitaria, pues es obligatorio tener la de transporte interior. Por lo tanto, en los dos casos hay que acreditar el requisito de competencia profesional para el transporte. La pregunta número 15. ¿Cuál es el vehículo apropiado para efectuar mudanzas? Jaula ya hemos visto que era para transporte de animales vivos, portavehículos es para transporte de vehículos, el capitoné sería la respuesta correcta, ahí tenéis el vehículo de mudanza, que además pues suele estar acolchado por dentro, preparado para que la mercancía pues lógicamente no se dañe. Y portacontenedores pues sería para transportar contenedores, no para transportar muebles. La 16. ¿Qué son los transportes de mercancías en régimen de cabotaje? A ver, A. Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que están establecidos en el mismo. Es decir, la pregunta A, la respuesta A me estaría diciendo un camión francés haciendo transporte dentro de Francia. Eso no sería transporte en régimen de cabotaje. La B, los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo. Esta pinta bastante bien. Vamos a terminar de leer los transportes realizados entre estados limítrofes y los transportes que atraviesan un estado sin cargar ni descargar mercancías. Ya hemos dicho que eso sería en régimen de tránsito. En este caso, la respuesta correcta sería la B. Es decir, yo voy con un camión español a Francia y dentro de Francia me pongo a hacer operaciones de carga y descarga, es decir, transporte, como si yo fuese un camión francés, pero no estoy establecida en Francia, estoy establecida en España, ¿vale? Régimen de cabotaje es que yo con un camión de mi país, de España en este caso, estaría haciendo transporte dentro de un Estado extranjero. Esto solo se puede hacer dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Ojo que no se puede hacer cabotaje en Suiza. Bueno, pues con un camión español estoy haciendo transporte, operaciones de carga y descarga en un país que no es el mío, como si yo fuese una empresa de transporte que estuviese establecida en ese país. Esto tiene unos límites, no se puede hacer lógicamente constantemente, ¿vale? Pregunta 17. En un contrato de transporte de mercancías por carretera se denomina expedidor a quien A. Hace entrega de las mercancías al transportista por cuenta del cargador. B. Contrata en nombre propio la realización del transporte. C. Contrata en nombre propio o por cuenta de un tercero la realización del transporte. O D. En los contratos de transporte de mercancías por carretera no existe la figura del expedidor, sino la del cargador. A ver, aquí os he preparado un ejemplo. Imaginaros que somos una gran superficie, llámese Carrefour, Mercadona, y hemos hecho una compra de 40 toneladas de naranja para distribuirla luego en nuestras superficies, ¿no? Entonces, yo no soy la que le voy a cargar la mercancía directamente a la empresa de transporte, sino que voy a mandar al camionero, a la empresa de transporte, a donde están las naranjas, al agricultor,
¿vale? Para que ellos se encarguen de cargarla. Por lo tanto, yo soy el cargador porque soy el dueño de la mercancía, porque se la he comprado directamente al agricultor, yo le he pagado por esa mercancía, pero he mandado al transportista directamente a que la recoja allí. Luego el agricultor me está haciendo a mí las veces de expedidor por cuenta mía, por indicación mía o por petición mía, como queráis llamarle. Él es el que se va a encargar de hacer la carga de los vehículos de transporte, ¿vale? El dueño es el cargador, pero le puede pedir a una tercera persona, en este caso sería el expedidor, el agricultor, que es donde se encuentra la carga de naranja, ¿vale? Que va a ser el que se va a encargar de entregar la mercancía al transportista, que sería la empresa de transporte. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Que se denomina expedidor a aquel que hace entrega de las mercancías al transportista por cuenta del cargador. Pregunta 18. En la Unión Europea están liberalizados los transportes internacionales de mercancías realizados con vehículos cuyo peso de carga total autorizado no sea superior a 2,5 toneladas, B 3,5, C 5 toneladas y D 10 toneladas. ¿Qué significa que están liberalizados los transportes internacionales de mercancías? Pues que en la Unión Europea hay determinados transportes que no necesitan tener una autorización específica para poder hacer ese transporte internacional, ¿vale? En el caso de la Unión Europea, pues el peso no puede superar las 2,5 toneladas de masa máxima autorizada, porque ya si supera las 2,5 toneladas, en ese caso sí que tendría que tener una autorización, por lo tanto estaría clasificado dentro de los que no están liberalizados. Por lo tanto, respuesta correcta, la A. La 19. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, cuando existan varias clases de mercancía, es decir, yo estoy con un transporte, el convenio CMR regula todo lo que son los contratos de transportes internacionales de mercancía, pero llevo distintos tipos de mercancía, pues puedo llevar o bien una sola carta de porte donde vengan indicadas todas las mercancías que llevo, o puedo llevar tantas cartas de porte como tipos de mercancías llevemos. Entonces, en este caso, que la pregunta es muy larga, voy a ir directamente a la respuesta. La correcta sería la C, que el remitente y el transportista pueden exigir tantas cartas de porte como clases de mercancía. La 20. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, ya sabemos lo que es, el transportista quedará libre de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar, A, del empleo de vehículos abiertos y no entoldados si ha sido pactado en la carta de porte, B, de la deficiencia del embalaje, C, de la manipulación de la mercancía por el remitente, o D, todas las respuestas anteriores son correctas. Bueno, pues en este caso son todas correctas. Os cuento. Aquí lo que me están preguntando es que en qué caso no se le puede echar la culpa de que se haya dañado la mercancía a la empresa de transporte. Entonces, resulta que yo tengo un contrato con el remitente, es decir, el que está enviando la mercancía, que es el mismo que el cargador que hemos hablado hace un momento, en el que me dice que el vehículo que yo tengo que utilizar tiene que ser un vehículo abierto y sin toldo. Y ahora resulta que por el camino pues me cae un chaparrón y se me daña la mercancía. Bueno, pues si se ha dañado porque se ha mojado, pero es que tú me habías dicho en el contrato que el vehículo tenía que estar abierto y sin toldo, pues oye, la culpa no es mía, yo estoy cumpliendo el contrato. Otra cosa es que en el contrato ponga que tiene que ser un vehículo de caja cerrada y yo lo haya puesto abierto, o me diga que tiene que tener toldo y yo no le he puesto el toldo, ¿vale? En ese caso sí sería responsabilidad del transportista. Pero en este caso no, porque dice que pone que está pactado en el contrato, ¿vale? En la carta de porte. La B dice deficiencia del embalaje. A ver, la obligación de utilizar el embalaje correcto y de hacerlo correctamente es del cargador. Él es el dueño de la mercancía, él es el que la tiene que embalar correctamente,
¿vale? Por lo tanto, si ha sido por deficiencia del embalaje, pues tampoco es culpa del transportista, es del cargador o del remitente. Y la C, de la manipulación de la mercancía por el remitente, pues lo mismo. En principio, salvo algunas excepciones, ¿vale? A día de hoy en España, vehículos de más de 7.500 kilos de transporte de mercancía, el que tiene la obligación de manipular la carga y de cargar el vehículo es el cargador, es el remitente. Por lo tanto, en principio, si la deficiencia se puede demostrar que sea debido a la manipulación que el cargador ha ejercido sobre la mercancía, pues perdona, pero la culpa no es mía. Por eso, en este caso, todas las respuestas anteriores son correctas. Pregunta 21. ¿Qué debe accionar el conductor en un vehículo con sistema de transmisión automática para cambiar de marcha? A ver, pues es que esta no tiene tampoco mucha historia. Si me estás diciendo que es un vehículo con sistema de transmisión automática, pues ya sabéis que ahí lo único que el conductor manipula es el pedal del acelerador, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos directamente a la respuesta porque una dice solo al pisar el pedal del embrague. Vamos a ver si es automático, no tengo pedal de embrague, únicamente al accionar la palanca de cambio, pues si es automático, no tengo palanca de cambio y únicamente presionar el pulsador de cambio, pues lo mismo, ¿vale? Nada, automáticamente es el vehículo el que elige. ¿Cómo afecta el incremento de la presión sobre el pedal del acelerador a la selección de marchas en un vehículo con sistema de transmisión automática? Bueno, pues lo mismo. Hemos dicho que precisamente el acelerador es el sobre el que tú puedes controlar el cambio de marcha, ¿no? En un vehículo automático. Cuanto más aceleres, pues lógicamente él irá seleccionando una marcha superior y cuando vayamos dejando de acelerar y el vehículo pierda velocidad, pues irá reduciendo a marchas inferiores. Por lo tanto, aquí el incremento de presión, si estoy pisando más el pedal del acelerador, lo que hará es que en un vehículo con sistema de transmisión automática se produzca el cambio a una marcha superior. Pregunta 23. En los desplazamientos para distribución y reparto de la mercancía peligrosa a sus destinatarios finales o consumidores, bueno, pues acordaos que un vehículo que transporta mercancías peligrosas en principio solo puede circular por determinadas vías, no puede ir por donde él quiera, ¿vale? Que es lo que se suele denominar la RIM. Entonces, si tengo que hacer distribución y reparto, fijaros que me dice a destinatarios finales o consumidores, si resulta que yo estoy transportando gasóleo domiciliario, pues ahí no tengo mucha opción. Si tengo que circular fuera de la RIM y tengo que ir por carreteras convencionales o tengo que ir dentro de poblado, pues no tengo más remedio, ¿vale? Pero sí que tengo que intentar recorrer la mínima distancia posible a lo largo de estas carreteras convencionales, como dice en este caso la respuesta C, que es la correcta, o dentro de poblado. Imaginaros, pues siempre en las ciudades vamos por la ronda de circunvalación y tiene a lo mejor una salida norte, una salida sur, pues la que te coja más cerca, la que te permita recorrer la menor distancia posible por dentro de la ciudad, pues esa sería la adecuada. Y en este caso, bueno, pues la menor distancia posible a lo largo de carreteras convencionales. ¿Vale? Ahí os he puesto, bueno, a modo simplemente de curiosidad, pues lo que sería la red de itinerarios para mercancías peligrosas. La pregunta 24, ¿en base a qué se deben modular los peajes sobre vehículos pesados? ¿En base a qué te van a poner el precio? Vamos, para entendernos. A la masa máxima autorizada de los vehículos, a la categoría euro de emisión, a la potencia del motor de los vehículos o al número de ejes de los vehículos. Sabéis que últimamente aquí lo que prima en todo es el tema de la contaminación, ¿vale? Por lo tanto, para vehículos pesados, no me está hablando de vehículos ligeros, para vehículos pesados, en lo que se basan para calcular el precio del peaje es a la categoría euro de emisión. La 25, y con esta ya terminamos. Los vehículos se transportan bueno, en este examen ya habéis visto que han preguntado por muchos tipos de vehículos. Los vehículos silo, los porta, los jaulas, el vehículo capitoné, bueno,
Pues como me está preguntando para transportar vehículos, esta no tiene mucha historia, es sobre los portavehículos, ¿vale? Como el que se está viendo ahí en la fotografía. Pues nada, chicos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este vídeo. También lo puedes utilizar a modo de podcast si vas, por ejemplo, trabajando en el vehículo y quieres irlo escuchando y estás preparando el examen del CAP de mercancías. Y nada, pues si te ha gustado, si te ha sido de interés, si te ha servido, no te olvides de darle a like, activa la campanita para que te avise de todos los vídeos que se vayan subiendo, suscríbete y compártelo. Si conoces a alguien que también esté preparando el examen del CAP, ¿vale? Pues enróllate y compárteselo, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias a todos, un saludito, chao, adiós.